Ya lo tenemos a Juan Pablo Chiesa con nosotros, tributarista del estudio de Litvin, Lucicky Litvin. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando, soy Perdón, Fernando. Juan Pablo te dije. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, buenas tardes a vos. Primera impresión sobre este anuncio del gobierno. Mira, estaba escuchando tu editorial y la verdad coincido con vos en esta cuestión de oxigenar un poco la economía y dinamizar, ¿no es cierto?, con esta inyección de dólares debajo del colchón. No sabemos si esto va a ser para mejor o no, pero estábamos muy acostumbrados a que todo estaba controlado, a presentar 50 declaraciones, que el banco nos pida un ADN, y cuando íbamos afuera o escuchábamos de otros países, ¿qué pasaba? Todo era fácil, todo era simple, en un día tenía el auto, el patentamiento, la declaración jurada de impuestos, y todos queríamos o anhelábamos eso. Bueno, ahora vamos a esto. Obviamente acá hay que distinguir lo que son las actividades de origen negro de lo que es sucio, ilícito. Bueno, eso sí hay que castigarlo, eso hay que perseguirlo. La justicia, la UIF tiene que perseguir esas cuestiones. Obviamente no sabemos bien todavía cómo, porque hay que ir al Congreso a modificar 3 leyes que son muy claves y son esenciales para la seguridad jurídica. Yo hoy no te puedo recomendar anda mañana a depositar al banco. Necesito alguna cuestión. Y que el día de mañana no vengan a cuestionarme de dónde saqué la plata. Bueno, aquí hay, esto es para repartirlo en partes, ¿no? Porque después estarán las leyes. Las leyes, que hoy el ministro de Economía dijo, el blindaje para el ciudadano, es decir, la protección para el ciudadano vendrá a través de la ley. Ayer o antes de ayer lo hablábamos con César Litvin, justamente. Por ahora son las medidas administrativas. Claro. Pero ¿sabes qué, Fernando? Nos están llegando mensajes impresionantes ahí, sí. A dólares, el hashtag H17, dólares H17. Poneme para hablar de lo que la gente le está interesando preguntar, a ver si lo podemos responder en la medida en que corresponda. A ver, dale, Gonza. Dice, las inmobiliarias no tenemos que informar a Arca hasta qué monto, se pregunta. Bueno, acá hay un temita, ¿no?, que se están preguntando los inmobiliarios. ¿Qué podemos decir, Fer? Y los escribanos. Y los escribanos. Claro. Y los escribanos. ¿Por qué? Porque cuando vos comprabas un determinado inmueble de un valor, el escribano estaba obligado a pedir una certificación o una justificación de sus orígenes de fondo. El escribano era responsable de declarar una operación sospechosa. El contador también, ¿no es cierto?, en determinadas situaciones de auditoría tenía que reportar estas situaciones. Los bancos, bueno, esta función que correspondía al Estado estaba suplida por profesionales. Bueno, ahora esto es lo que cambia. El escribano no va a preguntar más. De ser necesario tendrá que ser la justicia, la UIF, la que investigue esa situación. ¿Cómo? Y bueno, vamos a necesitar un poco más de claridad en esas cosas. Bueno, sí, y hay una duda con los montos. Sí. ¿Hasta qué monto? ¿No? Para que se dinamice. Leía a varios observadores, incluso que están muy de acuerdo con todas estas medidas, digamos, el punto de clarificación. Poneme otra de las consultas, otra de las dudas que tiene la gente. Mientras tanto, esto, para el que tiene incluso la economía en blanco, no necesariamente dólares en el colchón, esto también es una buena noticia. Sí, es una buena noticia en el sentido de que, también se le va a liberar determinado tipo de operaciones que hacía. Vos pensás que el fisco tiene una gran base de datos, sabe cuánto pagás de tarjeta de débito, de crédito, expensas, colegios y demás. Entonces, un poco estábamos presionados con eso, ¿no? Entonces, de esta manera, ahora voy a poder hacerlo libremente, nadie me va a consultar, nadie me va a cuestionar en todo esto, nadie me va a presionar por los movimientos que yo estoy teniendo. Obviamente hay que dejar un control, esto no significa que los comercios van a dejar de facturar mañana porque tenían la plata debajo del colchón. El comercio va a tener que seguir inscripto, pagando IVA, ganancias y demás. Esto es para lo que ya está debajo del colchón. ¿Cómo trazamos el límite de lo que estaba antes de lo nuevo? Es difícil, pero si yo tengo un local en la calle con empleados, que compro mercaderías y demás, bueno, eso tengo que pagar sin lugar a duda, porque si no todo el mundo no pagaría impuestos. No, sería un festival, obviamente, sería un festival de la informalidad, profundizar mucho más la informalidad. Después lo tengo a Héctor Torres en línea y le agradezco enormemente. Vamos a ir rápido con él porque hay variantes. Hay una necesidad de dólares, de remonetizar la economía, sería el otro concepto. Fijo la masa monetaria, no emito,
En el mientras tanto, todavía hay un riesgo país en más de 600 puntos. Entonces, ¿esto puede ser el auxilio que el gobierno necesita? El mundo está mirando. Hubo una comunicación del Fondo Monetario Internacional al respecto, previo al anuncio de Caputo. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, gracias por invitarme. Por favor, tu primera impresión. Bueno, mi primera impresión es que evidentemente esto va a servir para aumentar el crecimiento de la economía. Ay, se nos frizó. A ver, escuchamos mientras tanto, no, ya lo recuperamos a Héctor. Mientras tanto, escuchamos a Julie Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional. On the kind of second part of that question, I do want to also note, and this is included in our staff report, that the authorities have committed to strengthening financial transparency and also to aligning Argentina's AML-CFT, the anti-money laundering framework, with international standards, as well as to deregulating the economy to encourage its formalization. So any new measures, right, including those that may be aimed at encouraging the use of undeclared assets, should be, of course, consistent with these important commitments. Bueno, acá me parece que está lo central, sí, claro. Héctor, ¿no? Dinamizar la economía, apostar a una formalización, pero bajo los estándares de cualquier país lógico. Sí, lo que yo creo que hizo ruido, más que las medidas, fue la declaración del presidente hace unos días, diciendo muy frontalmente, no me importa de dónde vienen los dólares. Agregó, no me podía importar menos. Yo hablé con colegas en ese momento que me llamaron y evidentemente lo estaban siguiendo con gran atención, le hace preocupación. Fue una declaración, a mi juicio, poco feliz. Porque efectivamente para el mundo en general sí cuenta de dónde salen los dólares. Y tenemos un compromiso como país y sobre todo con el programa con el fondo, tengo acá enfrente mío justamente, lo busqué recién, el compromiso de mantenernos dentro de los estándares internacionales del Gafi, básicamente. El tema del lavado de dinero no es solo porque, digamos, por supuesto el caso argentino puede ser un caso especial, un caso en el cual la gente se ha estado defendiendo de la inflación durante muchos años, pero también se inscribe en una preocupación general, mundial me refiero, no tanto fiscal, sino vinculada con el lavado de dinero, vinculado con el crimen organizado, incluso el terrorismo. Con eso no se juega a nivel internacional y estoy seguro que el fondo por eso lo está mirando muy de cerca. Ahora, las declaraciones de Julie Kozak salieron antes de que las medidas fueran anunciadas. Estoy seguro que de todas formas las conocían porque no tengo ninguna duda, las consultaron con el fondo antes. Obviamente. De modo que, en fin, creo que no quiso adelantar cuál sería la reacción del fondo, pero lo que estoy seguro es que la van a mirar muy de cerca. Coincidí, Fernando, en esto, en que el gobierno, a través de la ley, la ley, que es la ley penal tributaria, que habrá que sufrir modificaciones, va a tener que ser muy taxativa en esto. No me importan de dónde vengan los dólares en términos siempre que hayan sido a través de actividades lícitas. Sería la aclaración, ¿verdad? Esa es la aclaración y tiene que estar de esa manera. Digo, acá hay tres leyes que hay que modificar. Primero, la ley de procedimiento tributario. Vos, si por ejemplo tenés un consumo de 100, ingresos por 80, ¿cómo hiciste la diferencia para gastarla? Entonces el fisco ahí te cobra la diferencia de impuestos. Bueno, esto es lo que tenemos que regular. Segundo, la ley penal cambiaria. Tal vez vos tenías tus ingresos a través de un sueldo y el sistema te excluyó para comprar los dólares y fuiste al mercado secundario. Bueno, eso tiene que haber un perdón y que nadie te venga a reclamar. Y el tercero y el más importante, la ley penal tributaria. Hoy está en 1,5 millones por impuesto por año. ¿Qué significa?
que si tu diferencia de impuesto está por encima de ese valor, entras en un tema penal. No. Obviamente, claro, el valor los montos 2018 son desactualizado. Los montos en una economía inflacionaria, los montos de supervisión, los montos de vigilancia, los montos de alerta. De persecución penal. De persecución penal han quedado irrisorios, ¿no? Es rezago de un Estado fallido, porque yo decía recién, y van a ver ahora el mensaje de una pyme. A ver, Héctor, tuvimos un Estado hipercontrolador, pongamos así. El kirchnerismo fue colocando a lo largo de los años capas entrecruzadas de controles, digamos, ¿y de qué sirvió? ¿Tuvimos un Estado más transparente? ¿Tuvimos una justicia más eficaz? ¿Tuvimos una mejor economía más blanca, con más actividad económica en blanco? La respuesta es no, ¿o me equivoco? Héctor. No, eso es cierto. Lo que quiero decir es que estos controles existen básicamente en todos lados. Yo tuve la desgracia de perder a mis padres hace unos años y con mi hermana vendimos el departamento que tenía. Sí. Y nos repartimos el resultado de esa venta. Sí. No era un departamento lujoso en la avenida Alvear, era un departamento en Caballito de clase media, de modo que no estoy hablando de una fortuna. Sí. Cuando yo estaba viviendo en ese momento en Washington y lo mandé al banco donde yo vivía, el banco que además era el banco del fondo, por otra parte, del personal del fondo, es una credit union del personal del fondo. Tuve que mostrar la declaratoria de herederos, tuve que mostrar la escritura de venta. Y no te estoy hablando de $100 millones de dólares. No. Estoy hablando de muchísimo menos. Claro. Muchísimo menos, lamentablemente. Muchísimo menos. Estoy hablando de, creo que no llegaban a $100.000. Y tuve que mostrar eso. Hasta que ellos no me lo aprobaron, yo no pude hacer el giro. Tal cual. Son medidas, digamos, hay un rango internacional que respetable que te pone en cierta lógica en una aldea global. Mostrame lo que dice la gente en el hashtag. Tus dólares, tus decisiones, lo que dijo la frase que quedó del vocero, pero mostrame. Dice Karina, la verdad quedé fuera del sistema después de cerrar mi pyme en 2020. Esto me da esperanza. Bueno, habría que profundizar un poco más, ¿no?, en el porqué de cerrar la pyme, pero acá se mezclan cosas, ¿no? Quizá el ahogo del sector pyme, el ahogo del pequeño comerciante, el ahogo de una presión tributaria que va por otro carril, ¿no?, pero donde el Estado siempre ganaba. Fernando. Pablo, permitime ahí incorporar esto, ¿no? Digo, toda la carga administrativa, que se le trasladó a la pyme, que se le trasladó al empresario, que cada vez requería más de profesionales, todo eran tareas que el Estado tenía que hacer y que en definitiva las ponía como agentes de información, regímenes de retención a la empresa. Claro. Entonces, esto se desbarató y hay control del control del control, que no sabemos qué controla, pero está. Claro, pero no se controlaba nada, Fernando, ¿o no? De tanto dato que se pedía, era muy difícil que se controlara también. Es decir, los que se quejan hoy de que se sacan estas restricciones porque no va a haber control, en realidad con tanto control era imposible, era una pecera gigante. Era un control selectivo. Claro. Era un control selectivo, un control aleatoriamente selectivo. Soviético. ¿no? Porque cuando Lázaro Báez movió $55 millones a través del sistema financiero argentino, no saltó ni una sola alerta, por ejemplo. Bueno, cuando esto que decía Héctor más temprano, ¿no? Digo, afuera los estándares de los bancos, el banco te pide, anda a sacar plata por la ventanilla del banco o hacer un depósito cuando superás determinado monto. Digo, el control está bien, pero cuando es excesivo, ahí donde tenemos el problema. Cortito, Héctor, y te libero, te pregunto esto. El objetivo de remonetizar, ahí nadie sabe cuánto volumen, nadie puede hacer el cálculo, ¿no? Ni creo el propio gobierno. De cuánto volumen puede llegar a ingresar a la economía a través de estas medidas. No tenemos el número, lo que se sabe es que... Perdón, Fernando, a Héctor, ya te doy. Sí, Héctor. Dale. No, bueno, por supuesto, porque estás hablando de una economía informal, claro. Con lo cual, digamos, por definición no está declarado. De modo que son todas estimaciones, como le dicen en inglés, guesstimates, o sea, son... digamos, hacen así, más o menos se supone que... Yo he leído muchos informes en los cuales se dice que la Argentina, después de Estados Unidos, es el país donde existen más dólares en efectivo. Claro. Y cuando uno, viviendo en el exterior, le cuenta que uno tiene que ir con una valija
cada vez que va a comprar un auto o un departamento, una valija llena de dólares. Eso lo hacen los narcos únicamente. Claro. Afuera no existe. Claro. Por algo, cada vez que viajas, te preguntan inmediatamente si traes dólares en efectivo. Claro. Y si traes más de 10.000, tenés un problema, tenés que empezar a explicarlo. Tal cual. Y estás hablando de 10.000. Tal cual. Sí. Héctor, un abrazo grande, gracias como siempre. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Sí, me ibas a decir, Fernando, al respecto. Mira, venimos de un blanqueo, ¿no es cierto?, que acaba de terminar la semana pasada con distintas etapas, donde el año pasado, en el mes de noviembre, entraron más de 20 millones de dólares por lo que fue el dinero en efectivo. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto más habrá? Obviamente los datos que tiene el gobierno están entre 300, 400 millones de dinero fuera del circuito, ¿no? No lo podemos comprobar, es una estimación, pero digo, esa plata tampoco va a entrar, ¿no es cierto?, en este nuevo mecanismo. Yo creo que por ahí la persona que necesita comprarse la casa, un auto, aportar a una empresa, bueno, ese es el que puede dinamizar un poco más estas cuestiones fuera de este control. Avísame, ¿está ya Damián Dipache? Avísame cuando esté. Poneme la otra consulta. Consultas que llegan ahí al hashtag $H17. Jorge, Omar, le mandamos un saludo a todos. Gracias por estar participando. Hola, Pablo, para comprar un auto, ¿tengo que declararlo? Omar Maza de Mendoza. No, la respuesta es no, Fernando. No, con estas nuevas medidas él va a poder sacar los dólares, los va a poder ir a depositar al banco y de ahí hacer la operación directamente con la concesionaria, y la concesionaria no tiene que preguntarle el origen de esos fondos. Claro, hasta ahora te pedían que fuera vía transferencia financiera en términos generales o con dólares que puedas digamos, darle trazabilidad, es decir, mostrar el origen o en todo caso demostrar el origen. Tal vez ahora siga estando lo mismo, pero el banco no te va a decir, señor, presénteme la documentación de donde usted obtuvo esa plata. Y hay que ir ahora. Haya que ir al banco a depositarlo. Y la gente está mirando, ¿tiene que ir, lo puede hacer a partir de ahora o esperar que salga la ley, Fernando? Mirá, desde la noticia hasta que esto se efectiviza operativamente va a tardar varios días. Entonces digo, los bancos van a tener que tener la orden del Banco Central de cómo operar, qué pedir, la política de conozca a su cliente. Digo, la ley sabemos que va a tardar varios meses tal vez, o semanas, pero digo, lo operativo tenemos que darle un espacio de unos 10 días para que se normalice. Bien. ¿Hay más consultas, Gonza? Ahí vamos a poner. La gente se está comunicando con nosotros. Mientras tanto, hay que ver también cómo reacciona el sistema financiero, ¿no? Porque todos se van a tener que adecuar. Hoy hablaron el presidente del Banco Central, habló el ministro de Economía, habló el titular de Arca. Desde el sistema financiero hablaron de también una simplificación en los datos, ¿no? El concepto es de, digamos, tener tus cuentas financieras con mayor libertad, ¿no? Y mayor transparencia. Es decir, que no haga falta demostrar una especie de historia clínica de tus ingresos, sino que todo va a estar digitalizado. Eso a los tributaristas, ¿les parece una buena noticia, Fernando? Va a haber una plataforma única donde va a estar información vinculada con tus ingresos, con perfiles de riesgo, una matriz de riesgo. Entonces, yo voy a decidir compartirte con vos esa información o con el otro banco o con un tercero para que tomen la información sobre si soy confiable o no, si soy deudor o no. Entonces, esto me va a evitar tener que presentar, por ejemplo, la declaración jurada de ganancias al banco todos los años, que no correspondía presentarla, pero terminábamos haciéndolo para cumplir con el checklist que el banco me pedía. Entonces, estas cuestiones son las que van a empezar a simplificarse. Lo mismo la declaración jurada de impuestos anuales. Hoy, la verdad, lleva horas y horas preparar una declaración jurada de impuestos. Claro. Bueno, se supone que a partir del año próximo va a simplificarse. Bueno, eso lo voy a hablar con Damián. El tiempo y los recursos que gastan las pymes, que gastan, los individuos, que gastan las empresas en general, en declarar impuestos, en tributar tiempo, dinero, eso es productividad, ¿no? Por eso hay muchos matices de estas medidas que irán decantando. No solamente se ha popularizado lo de los dólares del colchón, pero me parece que es bastante más abarcativo y profundo. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias. Buenas tardes. Fernando López Chiesa, tributarista.